Atención, noticia de última hora. Hace apenas unos minutos, el abogado y especialista previsional, Cristian D'Alessandro, anunció cambios muy importantes en jubilaciones y pensiones, que comenzarán a regir a partir de la primera semana de marzo. Se vienen cambios que impactan directamente en tu bolsillo, y tenés que estar bien informado. Además, Cristian D'Alessandro va a estar explicando en detalle noticias de última hora que afectan fuertemente a jubilados y pensionados. Son medidas del gobierno que cambian montos, fechas de cobro y más beneficios, por eso es fundamental que prestes muchísima atención a cada detalle. Antes de arrancar, te pedimos que le des me gusta a este video y que dejes tu comentario acá abajo. Queremos leerte, saber tu opinión y también ayudarte con cualquier duda sobre los cambios que se vienen. Ahora sí, arrancamos con las noticias de ANSES del día de hoy. Mucha gente cree que una cosa va por un lado, otra por la otra. Sin embargo, este famoso FAL, por ejemplo, recauda para un fondo de asistencia laboral, pero no para jubilaciones futuras. ¿Cómo lo estás analizando esta situación? Bueno, a ver, esto que vos decís, el Fondo de Asistencia Laboral, que es para darle al trabajador despedido una indemnización que antes o hasta ahora, mejor dicho, eso corresponde en manos del empleador. Si despide sin justa causa, pagar una antigüedad o pagar una indemnización conforme la antigüedad y conforme los rubros indemnizatorios que la ley de contrato de trabajo en el artículo 245 en adelante establece como causal de despido. Ahora, este fondo de asistencia lo que hace es generar un ahorro por parte del trabajador a su futuro despido. Pero eso lo que se va a materializar es en una poda, ¿bien?, en el sistema de jubilaciones, porque la contribución patronal, o sea, lo que el patrón contribuye para sostener el sistema jubilatorio, una parte de esa contribución patronal va a parar a este fondo de asistencia laboral que, como te dije, es para reemplazar o para cubrir al trabajador en un futuro despido. Eso lo que provoca, lo que va a provocar, es indefectiblemente una desfinanciación del sistema de jubilaciones. Porque si hoy el sistema de jubilaciones ya está en un estado crítico, ¿por qué? Porque ya hay menos trabajadores ocupados formales. Y ya hoy estamos viendo este despido masivo de trabajadores de FATE. Todos esos trabajadores no solo no van a trabajar, no van a cobrar su sueldo, sino tampoco va a generar recaudación al sistema de jubilaciones. Claro. Entonces, todos esos despidos que hoy se están viviendo en la Argentina, estamos hablando de los trabajadores formales, ni que hablar los trabajadores informales que no aportan directamente al sistema de jubilaciones. Toda esa baja recaudación. Por un lado, eso. Por el otro lado, la otra pata que sustenta el sistema de jubilaciones para el pago de las jubilaciones es el impuesto. Parte de los fideos, parte del arroz, parte de la cebolla, de la papa que compramos, del aceite, se recauda y va al sistema de jubilaciones, al sistema de seguridad social. Si hoy hay una caída del consumo en general de todos los alimentos, de la canasta básica, hay menos ingreso por parte del contribuyente porque no compra, eso también tira para atrás. Entonces, todo eso sumado a este desvío de fondos, porque el empleador va a tener que desviar ese fondo que antes iba a las jubilaciones al pago o al aporte o al sostenimiento de este FAL. Eso indefectiblemente va a destruir el sistema de jubilaciones. No va a haber para pagar jubilados presentes ni jubilados futuros. Y es que va a haber jubilados futuros. Claro, ahí, Cristian, me pongo
aunque no lo creo, pero me tengo que poner de este lado para decirte, bueno, pero la reforma seguramente va a generar muchos más trabajadores en blanco que van a aportar y con esto vamos a cubrir. Esto es lo que, si yo impulsara la norma de reforma laboral, te diría. Ahora, todos creemos que más allá de crear puestos de empleo, lo que va a haber es una gran caída mayor a la que ya tenemos de los puestos formales de trabajo. ¿Vos cómo lo estás analizando? Coincido porque lo que se va a generar es una precarización laboral. Si vos admitís como regla general y no como excepción, porque el monotributo era una excepción a la regla general ¿cuál es? Que una persona esté contratada por tiempo indeterminado, o sea, un contrato nace si no tiene las características de marcar un plazo de vigencia, nace por tiempo indeterminado y con las distintas características y consecuencias que tiene ese contrato, ¿no? Que es ante un trabajador y por el otro lado un empleador, que no son partes iguales. Si vos al sistema y por el otro lado, vamos con el tema del monotributo. El monotributo se generó hace muchos años para darle un changüí al trabajador autónomo independiente que se le iba toda su recaudación en el pago de los impuestos. Entonces, en ese contrapunto se generó como excepción, como una vía excepcional, el monotributo. Ahora, si vos le das una regla a esa excepción, lo que vas a generar es mayor cantidad de trabajadores, entre comillas, formales pero monotributistas, que no son formales, porque no tienen derecho después a los distintos derechos que el trabajador formal sí tiene, vacaciones, licencias, etcétera, porque sos un trabajador independiente y si te enfermas no cobrás. Eso va a provocar que el monotributo, si es que se genera trabajo ahí, aporte un mínimo para una jubilación, que no va a ser el sustento que necesita el sistema previsional para poder moverse, para poder pagar las jubilaciones presentes y futuras. Entonces, si vos a ese trabajador le cobrás un mínimo, ese trabajador, ese aporte mínimo, no va a sustentar el sistema previsional bajo ningún punto de vista. Por ende, quiebra el sistema previsional y por ende el trabajador a futuro no va a tener derecho a la jubilación porque va a ser un trabajador informal y la consecuencia es no tener derecho a futuro. Sin duda, hay mucha gente, Cristian, que ya está pensando que, gente de mi edad, por supuesto, que la jubilación va a ser algo totalmente anecdótico, que hay que tratar de generarlo antes, si se puede, y si no, ir directamente a una asistencia por adulto mayor. Cristian, gracias por estar con nosotros, como siempre. Pero, Santiago, con esto te cierro. ¿Cómo haces para generar vos o yo una capacidad de ahorro para la vejez si no hay acceso, por ejemplo, al crédito hipotecario y ni siquiera podés tener tu vivienda propia? Entonces, es muy difícil pensar en que podés ahorrar para la vejez con todos estos vaivenes económicos que no es de este gobierno solo. Durante muchas generaciones no se tienen las condiciones para que una persona pueda ahorrar. Es mucho más sencillo que es muy difícil pensar en este modelo económico en poder ahorrar. ¿Para qué? Ojalá tengamos que decidir para qué. El tema es ahorrar.